Sean bienvenidos a nuestro webinar sobre eficiencia energética aplicada a los sistemas eléctricos y electrónicos en el sector residencial. Nuestro expositor, vamos a hacer una pequeña presentación, es el magíster Alex Córdoba, España. Él es jefe de agencia encargado de CENEL, Empresa Pública Unidad de Negocios Esmeraldas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido su trayectoria. El magíster también es ingeniero eléctrico con maestría en electricidad, mención energías renovables y eficiencia energética. Tiene amplia experiencia en seminarios realizados en el área de Energía Manager PEN, en fundamentos básicos de la seguridad y la salud, en el trabajo dirigido a organizaciones de trabajadores de las instituciones de empresas privadas y públicas, medición en media y alta tensión, trabajos en redes de baja tensión, media tensión e instalación de servicios eléctricos, programación y gestión pública y Contraloría en general del Estado, ¿no? Además, su experiencia laboral ha sido en Cimelectro, en el área de fiscalización e administración, en la constructora CCD, igualmente en el área de fiscalización, y en la CENEL, en la empresa pública Unidad de Negocios Esmeralda, en diferentes puestos como coordinador del programa PEC, profesional de instalaciones de servicios eléctricos, líder de servicio al cliente encargado, líder de control de energía encargado, director comercial encargado, líder de servicio al cliente encargado, profesional de servicio al cliente y el cargo actual que es jefe de agencia actualmente, ¿no? Demos la bienvenida a nuestro ponente con su presentación, ¿no? Bienvenido, magíster. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me confirman si me pueden escuchar todos? ¿Sí? Sí, sí se le escucha. Perfecto. Sí, Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Como ya lo indicó la licenciada, para mí es un honor en este caso que me hayan invitado para compartir un poco de los conocimientos que tenemos en relación a la eficiencia energética. Y la intención es hacer un buen webinar para poder compartir, poder igual contestar sus preguntas y de igual forma poder subsanar y mejorar al final de todo este tema para poder llegar a una mejor conclusión y tomar mejores decisiones sobre la parte eléctrica. Entonces, empiezo a compartir. Sí, por favor, ya puede compartir. Bueno, la temática a tratar el día de hoy en este webinar es la eficiencia energética aplicada a los sistemas eléctricos y electrónicos en el sector residencial. Como yo he manifestado en diversas reuniones que me han invitado, no solamente el sector residencial es uno de los más importantes en la industria eléctrica, también el industrial, el comercial, pero si nosotros logramos entender cuál es el fondo o los factores que intervienen en la parte residencial, tranquilamente podemos tener una idea de cómo funciona en lo comercial, en lo industrial y en las diversas usos de energía que tenemos. ¿Qué se define como eficiencia energética? Se puede definir eficiencia energética como la optimización del consumo energético para alcanzar niveles específicos de confort y servicio. Esto implica ajustar el consumo de electricidad a las necesidades reales de los usuarios y emplear mecanismos que minimicen las pérdidas de energía en el proceso, garantizando así un uso más eficiente y sostenible de los recursos. Como ustedes pueden ver en la imagen que podemos visualizar, tenemos
un, una imagen que indica el tipo de eficiencia que actualmente los podemos ver en nuestros electrodomésticos al momento de comprar un artefacto. Anteriormente, hace más de 10 años, no se podía visualizar y no se podía saber qué artefacto era eficiente. Simplemente las personas empezaban a comprar acorde a su bolsillo y a su necesidad. Entonces, esto está enfocado a que los artefactos que se utilicen sean comprados acorde a lo que se requiere y que obviamente haya un beneficio tanto económico para el usuario en no gastar mucho, como obviamente ahorro para el tema de la factura de energía eléctrica. Considero yo que un tema muy importante para poder entender qué es la eficiencia energética es saber qué es y de dónde viene. En este caso, tenemos el triángulo de potencia. Este triángulo de potencia es y su relación con el factor de potencia. Básicamente, en electricidad funcionan tres tipos de potencia, es decir, existe la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Como vemos en la imagen de un vaso de cerveza, tenemos la potencia activa. Voy a hacer un símil con lo de la vida normal y como muchas personas en algún momento han compartido alguna bebida de cerveza, se han dado cuenta que en algún momento, por ejemplo, existen personas que no saben servir una cerveza. Y al no saber servir una cerveza, llenan más de espuma que de líquido. Al hacer así, hay personas que botan la espuma y hay otras personas que esperan que la espuma baje hasta que se haga líquido. En electricidad, el vaso completo, el vaso vacío, viene siendo la potencia aparente. Como la palabra mismo lo dice, es lo que aparentemente puede tener el artefacto para poder utilizar. Sin embargo, debido a los factores que intervienen, como la calidad de la energía, el voltaje, la corriente, no se puede definir como un factor de la vida real, como un factor ideal, en este caso que puedas llenar un vaso completo con agua, sino que se relaciona como un vaso de cerveza. Es decir, en el caso de la cerveza, la parte líquida es la parte que le sirve a la persona para poder tomar, en el ejemplo, y la parte que no le sirve, es decir, la parte espumosa, es la potencia reactiva en este caso, o también energía desperdiciada. Para entender un poco más, tenemos que la potencia activa, es decir, la potencia útil, viene dado en kilovatios, la potencia reactiva viene dado en kilovoltamperios reactivos y la potencia aparente viene en kVA o en kilovoltamperios. Si le sumamos o le multiplicamos por las horas, ya tenemos la energía activa, la energía reactiva y la energía aparente. Entonces, yéndonos al triángulo de potencias, tenemos que en el eje de las X tenemos la potencia activa, en el eje de las Y, en este caso en los 90 grados, estaría la potencia reactiva, y obviamente la hipotenusa viene siendo la potencia total o la potencia aparente. Entonces, lo que podemos concluir aquí, que en este caso la relación o el ángulo phi, que en este caso se encuentra ubicado aquí, es el coseno de este ángulo es potencia activa sobre potencia aparente, para poder entender qué es el factor de potencia. En sí, ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia, como sus siglas FP lo indican, es un indicador que indica el correcto aprovechamiento de la energía. Tiene valores de 0 a 1, donde 1 es el valor máximo o el valor ideal, y lo que indica es que toda la energía ha sido consumida por los aparatos para generar un trabajo. Adicional a esto es la relación, como ya lo mencionaba, entre la potencia activa y la potencia aparente. Existen dos tipos de factores de potencia. El uno se llama, o mejor dicho, es en adelanto, y el otro es en atraso. En adelanto es cuando la carga es capacitiva y en atraso cuando la carga es inductiva. Ustedes podrán entender que he mencionado las palabras carga, las palabras capacitiva y las palabras inductiva, ¿sí?
Haciendo una relación con los tipos de carga que más adelante vamos a mencionar, vamos a poder entender de dónde viene este factor de potencia. Básicamente viene siendo una indicación o un indicativo que indica eh, qué tan buena es la energía que yo tengo o que yo genero o que incluso que yo consumo. Porque yo puedo ser, por ejemplo, para que tengan una idea de lo que les estoy hablando, eh, tengo un artefacto que es del año 1990 que aún me sirve, ejemplo, una nevera, o del año 2000, por ejemplo, para no irnos tan lejos, del año 2000, tenemos una nevera del año 2000 que actualmente funciona, pero obviamente en el año 2000 esa era una tecnología actual. Actualmente, en el año 2024, la tecnología ha inventado nuevas tecnologías con relación a las neveras. Entonces, la tecnología del año 2000 se va quedando y a lo que se va quedando, obviamente, va generando muchos problemas. Entre los problemas que va generando, se va generando la disminución, es decir, del factor de potencia, una baja, eh, un aumento del consumo, va a generar problemas de subidas en la factura eléctrica, va a generar diversos aspectos relacionados al voltaje y la corriente, como aumentos de corriente, sobretensiones incluso, ¿sí? Ahora, dentro de los parámetros eléctricos más importantes, aparte de la potencia, el voltaje y la corriente, existen otros, por ejemplo, la frecuencia, las energías, pero también existen representaciones gráficas que nos permiten conocer en cómo trabaja realmente el voltaje con relación a la corriente. Es decir, la eficiencia energética se relaciona en descubrir o tratar de optimizar recursos utilizando tecnologías, utilizando mejor la cultura de ahorro con relación a cómo realmente se viene utilizando la energía. Ejemplo, tenemos el uso, por ejemplo, de una ducha eléctrica. Una ducha eléctrica tenemos una resistencia que muchas veces, en algunos casos, al momento de encender la ducha, se empieza a bajar el foco, la energía del foco que se encuentra cercano, por ejemplo, o ustedes empiezan a ver un parpadeo. Realmente lo que hace esto es porque la corriente relacionada al uso de la ducha eléctrica es cerca de 40 a 50 amperios. Sin embargo, existen, por ejemplo, personas que se bañan 10 minutos, existen personas que se bañan 20 minutos, pero obviamente todo eso va sumando a lo largo del tiempo. ¿Qué sería más eficiente? Disminuir el tiempo de uso, ¿sí? Entonces, a eso está enfocado la eficiencia energética. A continuación tenemos los tipos de carga. En este caso tenemos los resistores, las capacitancias y los inductores. Como vemos en nuestra gráfica, tenemos que cuando es resistencia, el voltaje y la corriente se encuentran en el mismo ángulo, ¿sí? Es decir, corriente al máximo, ¿sí? Se aprovechan de igual manera. Esto está relacionado con con la corriente alterna. Sabemos que tenemos corriente alterna, corriente continua. El capacitor, en este caso, como ustedes pueden observar, el voltaje se retrasa a 90 grados de la corriente. Bien. Y el inductor, el voltaje se adelanta a 90 grados de la corriente. ¿Ya? Siempre he preguntado yo, ¿qué es lo que, al momento que existe una electrocución, qué es lo que mata a la persona? ¿Ya? Lo que mata a la persona, por ejemplo, no es el voltaje, sino la corriente. Entonces, si ustedes pueden observar, en las tres gráficas, la corriente siempre se mantiene en el mismo cuadrante. Sin embargo, el voltaje es aquel que se mueve a lo largo del tiempo, cuando existen diferentes tipos de carga. Los tipos de carga tenemos, mencionando, las resistivas, las capacitivas y las inductivas. El mundo actual está utilizando no solamente en formas de resistivas, capacitivas, inductivas, sino que esto se deriva de dos tipos de cargas esenciales que se llaman lineales y no lineales.
Las lineales son aquellas donde la corriente se absorbe en forma de una onda senoidal, ¿sí? Es decir, directamente las lineales vienen siendo las resistivas. Como ustedes pueden ver en la gráfica, tenemos la corriente en onda senoidal y el voltaje en onda senoidal. El voltaje, en este caso, y la corriente tienen exactamente la misma onda, la misma forma de onda, la misma forma de onda senoidal, que es la representación de la energía en corriente alterna. ¿Qué es lo que mata o qué es lo que deforma las redes eléctricas? Son las cargas no lineales. Son aquellas que a través de una conversión entre AC/DC permiten que la onda no sea senoidal. Observamos nosotros en el gráfico, tenemos una onda deformada, pero en este caso es la onda de corriente. Para que tengan una idea de cómo, de lo que les estoy indicando aquí, cuando ustedes apagan la luz al dormir en su dormitorio, los que tienen, por ejemplo, focos ahorradores, existe un ligero parpadeo, ¿ya? Al existir el ligero parpadeo, ese fenómeno se llama un efecto flicker, ¿ya? Ese efecto flicker se forma por el uso del foco ahorrador en este caso, ¿sí? ¿Qué hace el foco ahorrador? Obviamente tiene internamente un circuito que en este caso se convierte el voltaje de 120 voltios a un voltaje manejable para el manejo de la tarjeta, y esa conversión entre AC/DC es lo que permite que existan este tipo de fenómenos. En conclusión, todo artefacto que tenga una conversión a CDC es una carga no lineal. Por ejemplo, el cargador de una laptop, que obviamente recibe 120 voltios, pero la laptop obviamente funciona con 19 voltios, de 17 a 19 voltios. Entonces hay una conversión de 120 a 19. En esa conversión es una carga no lineal. Asimismo tenemos el foco LED, tenemos las computadoras y todo lo que realmente conlleve el uso de un cargador eléctrico. Actualmente las cargas no lineales de mayor problema son las que tienen mayor dimensión. Ejemplo, tenemos las cocinas de inducción, tenemos los vehículos eléctricos. Son cargas no lineales un poco más fuertes por el hecho incluso de la dimensión del artefacto. ¿Qué son las cargas resistivas? Las cargas resistivas son las cargas más simples, se podrían decir, que pueden ser conectadas para una generación o por o un consumo eléctrico. Tienen un consumo de potencia estable y por lo tanto no es necesaria una potencia adicional para la puesta en marcha. Su factor de potencia siempre va a ser 1. Los ejemplos claros de esto es los focos incandescentes. Tenemos la plancha eléctrica de ropa, de cabello, los hornos eléctricos, las lámparas y los tostadores. Como ustedes vieron en los ejemplos que he mencionado, todos tienen una resistencia internamente, ¿ya? Pero obviamente el consumo de corriente es muy elevado, ¿sí? Las cargas capacitivas son aquellas donde se incluye el almacenamiento de la energía. Recordemos que el capacitor, o en otras cosas, en otros términos, el condensador, es aquel que sirve para almacenar energía, pero por un tiempo limitado, ¿sí? La energía no se puede almacenar, salvo por tiempo en baterías o en un capacitor al cargarse. Eh, Estos cambios hacen que tensión vaya por detrás de la corriente. Por ejemplo, los televisores LED, como les mencionaba, internamente al desarmar un televisor LED tiene demasiados capacitores, ¿sí? Hay una conversión, de igual forma, cuando ustedes vean o visualicen una tarjeta de cualquier artefacto, todas funcionan en un voltaje DC de voltios. En este caso, al convertir de 120 a 24, a 48, a 5 voltios, hay una conversión a CDC. Las computadoras y los cargadores de teléfonos y laptops. Las cargas inductivas son las cargas más complejas, donde la corriente y la tensión están fuera de la fase y por lo tanto existe una tensión secundaria que se mueve en oposición a la tensión del suministro. Por esta razón,
tienden a crear sobretensiones al encenderse o apagarse. Ejemplo, cuando encendemos un motor. Cuando encendemos un motor, cualquier motor, para estabilizarse, la corriente se dispara incluso hasta 7 veces su corriente nominal. ¿Sí? Entonces, él enciende el aparato y para llegar a su corriente o a estabilizarse, la corriente se eleva. No es una forma continua, no es una forma permanente, simplemente varía en el tiempo. Cuando tenemos refrigeradores en mal estado, por ejemplo, existen muchas veces el automático está fallando, están prendiéndose y apagándose. Entonces existen sobretensiones y sobrecorrientes en esos momentos que incluso pueden al final del mes generar un valor alto en su planilla de energía eléctrica. Los ejemplos claros, las refrigeradoras, los aires acondicionados, las lavadoras. Todo lo que he mencionado relaciona un inductor en sus componentes principales. Los tipos de eficiencia energética, podríamos decir que en este caso el A doble más es aquel que es más eficiente, pero sin embargo es el más costoso. El consumo de energía es inferior al 30% de un promedio, ¿no? El A más, es decir, que el consumo de energía está entre el 30 al 42%. El A está entre el 42 y el 55%. Y me voy a ir a la parte del G, que es superior al 125%. Yo relacionaría este gráfico con los años de utilidad de un artefacto. Un artefacto actual está entre los rangos de A doble más, y un artefacto de años anteriores está en los rangos de E, F y G. Obviamente, actualmente, si queremos un A doble más, tenemos que hacer una mayor inversión que una inversión normal. Pero aquí viene la relación entre lo que tengo y lo que quiero, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, una nevera, en este caso, que son los artefactos más fuertes, una nevera que yo necesito que obviamente se llene, por ejemplo, esa nevera, porque realmente eh, tengo una familia grande, ¿sí? Entonces, vemos la necesidad de comprar quizás una nevera de 2, de 3 puertas, ¿ya? Pero existen ciertos accesorios que vienen adicional a esa tecnología. Ejemplo, para que tengan una idea, los cubitos de hielo o vienen incluso las neveras de mayor tecnología que incluso uno puede ver lo que tiene internamente. Esos consumos extras ya no hacen que seamos eficientes energéticamente hablando, sino que hacen que nuestro consumo aumente con una necesidad que realmente no tenemos o no queremos. Simplemente va a ser lo mismo una nevera que usted sepa qué es lo que tiene a una nevera que al poder visualizar en su interior le va a hacer exactamente el mismo efecto. Simplemente al final del mes va a ver reflejado en su planilla y se va a dar cuenta que es lo más conveniente para usted. La pregunta aquí sería, ¿es lo mismo ahorrar que ser eficiente energéticamente? La respuesta en muchos libros incluso dicen que sí. Mi opinión personal es no. Un ahorro de energía, una persona que ahorra energía, es aquella persona, un ejemplo, que apaga todas las luces, ¿ya? Con el fin de que su planilla al final del mes no le salga muy elevada. Pero una persona que en este caso es eficiente energéticamente hablando, si quiere un menor consumo, empieza a eliminar lo que hace consumir de forma adicional. Por ejemplo, en los interruptores actualmente, en la noche, al momento de apagar, nos queda prendido un foquito. ¿Ya? Ese foquito o ese LED que está encendido son 20 miliamperios que consume. Entonces, como ustedes pueden observar a lo largo del día, pasa 8 horas apagado, que es cuando tenemos encendido el foco, y pasa 16 horas encendido. Entonces, la mayor parte del tiempo, 16 horas, pasa encendido un LED de 20 miliamperios. Entonces, súmelo a lo largo del día y a lo largo del mes, ¿cuánto llevaría el tener encendido un LED adicional? ¿Cómo seríamos más eficientes? Comprando un interruptor de otro tipo
que no tenga ese tipo de LED y que nos haría a la final tener lo mismo, es decir, encender el foco, al final de cuentas se va a encender. Simplemente la diferencia entre tener el LED encendido es que cuando esté oscuro, ¿sí? Usted puede saber dónde se encuentra ubicado el interruptor. Al no tenerlo, no va a poder saber dónde va a estar ubicado su interruptor. Para reducir al máximo el consumo energético, hay que combinar medidas tanto de ahorro como de eficiencia energética. Tenemos una pregunta. Richard dice, ¿cómo corregir un factor de potencia? Buenas noches, muy buenas noches, Richard. El factor de potencia se corrige inicialmente haciendo las mediciones. Como les mencionaba, actualmente está entre 0 y 1, ¿sí? Donde existen cargas inductivas, cargas capacitivas. Entonces, cuando uno tiene un mal factor de potencia, en este país está regulado que el factor de potencia tenga una base de 0,92. Todos los valores que estén por debajo del 0,92 están con problemas en el bajo factor de potencia. Como les mencionaba, el factor de potencia se corrige incrementando con bancos de capacitores, con condensadores. Vamos a hacer la relación, vamos a regresar un poco para poderles explicar un poco mejor. Un poco mejor. Ya. Tenemos aquí, en nuestro gráfico, cuando el factor de potencia, ¿cuál es la intención de corregir el factor de potencia? Disminuir la potencia reactivas. Es decir, disminuir la Q para que en este caso, obviamente, si ustedes observan, la P siempre va a ser la misma, pero al momento de que nosotros disminuimos la Q, el valor de S va a cambiar. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Calcular cuánto es la energía reactiva actual o la potencia reactiva actual y poder compensar con capacitores o con bancos de capacitores, dependiendo de lo que se vaya a utilizar en, en nuestra instalación para poder colocar un capacitor adicional. Por ejemplo, digamos que actualmente necesito 4,5 kVA. ¿Ya? Colocamos los 4,5 kVA, al momento de calcular no debe exceder el 1. ¿Sí? Cuando se hace un cálculo, se hace con factores de potencias menores a 1, por ejemplo 0,98, 0,97. Existen personas que se arriesgan y hacen con factor de potencia 1, ¿sí? Pero al momento que lo hacen con factor de potencia, existe el riesgo de que como la onda a lo largo del tiempo cambia, puede un rato que se cambie de cuadrante. ¿Qué significa? Que antes era capacitiva, ahora voy a ser, perdón, antes era inductiva, ahora voy a ser capacitivo. Para que tengan una idea, cuando soy inductivo, yo absorbo, en este caso, reactivos de la red, ¿sí? O mejor dicho, sí, absorbo reactivos de la red y cuando soy capacitivo, entrego reactivos de la red. Es decir, cuando estoy penalizando con inductivo, yo soy un problema para la red, ¿sí? Pero cuando estoy en el otro cuadrante, estoy con capacitivo, yo estoy ayudando a la red, para que tengan una idea del símil de que yo estoy haciendo. Entonces, la idea no es que el usuario ayude a la empresa eléctrica. La intención de esto es que el usuario tenga su eficiencia en sus instalaciones, no que sea parte de la ayuda de la empresa eléctrica. Entonces, se hace el cálculo generalmente con valores de 0,97, 0,98, donde se calcula cuántos son los kVA que están aquí. Aquí tenemos la imagen de los condensadores que se utilizan. ¿Sí? La pregunta aquí, en este caso, sería básicamente si nosotros debemos hacer esto en nuestras viviendas. La intención sería utilizar los artefactos de mejor manera, no que tengamos que llegar a este extremo de colocar capacitores. ¿Se podrían colocar capacitores en las viviendas? Sí se podrían colocar, pero el problema es que el capacitor almacena energía y almacena energía todo el tiempo. Obviamente, este capacitor todo el tiempo va a estar cargado. Significativamente en las industrias, el factor de potencia es muy cambiante,
pero depende de exactamente de lo que se esté utilizando, de qué tan, se podría decir, de qué tan viejos sean los artefactos que tienen ahí y poder, en este caso, utilizarse. Dice, voy a leer otra pregunta. Dicen, buenas noches, ¿qué ocasionaría? ¿Qué consecuencias ocasionaría que la potencia reactiva sea alta? ¿En qué afectan los equipos de medición y aparatos? Perfecto, muy buena pregunta. La potencia reactiva, como ven en la imagen que tenemos aquí, es básicamente la espuma, es la energía desperdiciada. Si nosotros vemos, ¿qué pasaría si se llena más de espuma que de líquido? Tengo más problemas que soluciones. Entonces, la intención de esto es que al final del mes la empresa eléctrica me cobra lo bueno y lo malo. Sí, la empresa eléctrica me da la energía, básicamente, como se dice, en bruto, pero yo tengo que definir qué tan buena es o qué tan mala es. E igual me cobra la empresa todo lo que yo haga. Significativamente aquí tenemos, por ejemplo, si nosotros se llena más de energía reactiva, mi artefacto es un problema. Es decir, mi artefacto consume mayor corriente, consume más eh, energía reactiva y lo que me sirve es poco. Por ejemplo, un motor. Sabemos que el rendimiento de un motor es muy bajo, en alrededor del 35 al 40%. Mientras más antiguo el rendimiento es más deficiente, se podría decir. ¿En qué afecta a los equipos de medición? Bueno, los equipos de medición actualmente que tenemos en nuestras viviendas no miden las potencias reactivas, no afectan en nada, pero sí en los demás artefactos existen corrientes parásitas que se mueven a través de las redes eléctricas. Entonces, en los equipos o en los artefactos se pueden generar un problema que se llama armónicos, que un armónico viene siendo una distorsión de la onda. Sí. Ejemplo, el efecto flicker que les mencionaba al momento de encender de apagar un foco ahorrador, al momento de apagarlo, observan que hay un parpadeo de ese foco. O sea, imagínense que todas las viviendas tengan ese tipo de focos ahorradores, entonces a las 7 de la noche, que es el pico más alto de consumo en el encendido de luces, el efecto flicker va a existir en todas las viviendas y el país lo va a sentir. ¿Es factible tener un banco de capacitores a un condominio de carga de 150 a 200 amperios? Sí es factible, sí. No depende netamente de la corriente, sí. Depende básicamente de la potencia reactiva que tenga. Entonces, cuando se vaya a colocar un banco de capacitores, se debe colocar un equipo que se llama eh, equipo analizador de calidad de energía. ¿Ya? En ese se ven parámetros de potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, armónicos, flickers, distorsiones de la onda en corriente, en voltaje. Pero eso ya es más al detalle. Directamente en corrientes de 150 a 200 amperios pueden colocar, pero ya es dónde se va a ver o dónde se va a colocar el banco de capacitores. Existen varias formas de colocar. Si se ve, en este caso aquí me indica el compañero que es un condominio el problema, se debería colocar en el transformador del condominio. O si ven exactamente que es en el área de la piscina el problema, se recomienda que sea colocado en el área de la piscina el capacitor o el banco de capacitores, es decir, más centralizado o directamente en el transformador. Una relación directa es que cuando son condominios, los dibujantes o los proyectistas realizan estimaciones de la potencia que se cree que va a colocar, pero muchas veces nunca se llega a los valores de potencia. Entonces, ¿qué sucede? Ejemplo, tenemos un condominio que tiene actualmente un transformador de 200 kVA, trifásico, pero resulta ser que actualmente no están utilizadas todas las casas, la gente no tiene lo que creyó el contratista o el proyectista que iba a utilizar, y resulta ser que solamente se utilizan el 50%, es decir, 100 kVA. ¿Qué sucede? Cuando en horas de la madrugada, cuando todos duermen, el transformador empieza a generar energía reactiva. ¿Por qué?
porque al dormir todos, su potencia de consumo va a ser mucho menor. Se podría, otra más, se podría evitar la aparición de corrientes parásitas o son inevitables. Sí son evitables, como se dice. Ya vamos a ver más adelante cómo podemos hacer para evitar las corrientes parásitas. Para, sigamos avanzando. En nuestras viviendas, hola, hola. En nuestras viviendas tenemos un consumo fantasma. Realmente todos los vemos, pero básicamente pocos le hacemos caso, que en este caso es el de modo stand-by. ¿Cuál es el modo stand-by? Como les mencionaba, en forma gráfica, en forma rápida, sería el foquito que queda prendido del artefacto a utilizarse. Ejemplos, tenemos el modo stand-by en el microondas, cuando lo dejamos conectado todo el tiempo y lo tenemos solamente para ver la hora. O lo tenemos el reloj digital que queda todo el tiempo prendido. O tenemos el foquito LED en este caso del televisor que está instalado en la casa, en el dormitorio, que está instalado en cualquier parte de nuestra vivienda. O tenemos también, por ejemplo, el, el router, todo artefacto que ustedes involucren, tener un foquito adicional por luminosidad, prácticamente conlleva este fenómeno que se llama modo standby. Básicamente es una configuración en la que un dispositivo electrónico se encuentra en un estado de bajo consumo o dormido, ¿sí? De energía mientras espera una señal para volver a funcionamiento pleno. Muchas personas me preguntan, por ejemplo, pero yo tengo el televisor apagado. Sí, perfecto. El televisor no muestra imagen, pero sin embargo la tarjeta electrónica está energizada. Y al momento de estar energizada, está consumiendo. Entonces es un consumo relativamente vampiro, porque chupa, en este caso, o un consumo fantasma. ¿Cómo podemos evitar ese tipo de cosas? Es decir, si no estamos viendo televisión, es innecesario tener un televisor conectado. Si nos vamos de paseo, por ejemplo, y dejamos el router conectado, es innecesario porque no hay nadie en el lugar que va a utilizar Internet. O si nos vamos, por ejemplo, de nuestra habitación todo el día y queremos dejar el reloj digital conectado, también es innecesario, ¿ya? O si no, en nuestras mamitas, en nuestras casas, tienen el microondas conectado o tienen en este caso el, por ejemplo, el foquito el portapico que tiene la computadora conectada sin usarse. Entonces, todo lo que involucre tener esta luminosidad genera un consumo stand-by. ¿Cómo podríamos hacer? Apagando o desconectando. Existe un dicho entre nosotros que el que más apaga debería ser que menos paga, pero yo diría que el que más apaga y desconecta, obviamente, menos paga. A ver, tenemos una pregunta. Dice, ¿cuál es la posibilidad de que dañen los condensadores de un motor al momento de trabajar con energía generada por un generador? A ver, vamos un poquito, ya vamos a ver. ¿Cuál es la posibilidad de que dañen los condensadores de un motor al momento de trabajar con energía generada por un generador? Por un generador. Ya. La función del generador básicamente es suplir lo que hace la empresa eléctrica, es decir, dar energía. Eh, los motores, no sé, los condensadores, lo que leí, no leí. A ver, leamos bien. De que dañan los condensadores de un motor. Bueno, los condensadores no pueden dañar un motor. Existen, se llaman condensadores de arranque. ¿Sí? Más vale mejoran el rendimiento del motor. Sí, en este caso obviamente no sirven para dañar el motor. Incluso se ha dado casos de que se puede hacer un motor, un trifásico, sí, se puede generar, se puede conectar en una red bifásica utilizando un condensador adicional.
Si se hace una conexión especial y se engaña a la red y se genera un falso una falsa tercera fase. Entonces, no es que diría yo que dañan, los condensadores dañan un montón. Más vale creo que lo ayudan en este caso. Dice, en estas condiciones aplica accesorios Smart que ahora son muy comunes en todos lados de automatización electrodomésticos. Sí, sí, sí ayudan. Sin embargo, ejemplo, tenemos la Alexa. Ya, al tener la Alexa prácticamente va a suplir nuestras órdenes, pero sin embargo, tiene que estar conectada con otros dispositivos electrónicos que deben hacer el trabajo de nosotros, ¿sí? Existen las formas de desconectarse a través de temporizadores, ¿sí? Existen realmente, creo que son, ¿cómo les llaman? Enchufes inteligentes que pueden suplir y cortar la corriente. Pero yo creo que la mejor manera es que el usuario en este caso utilice una mejor forma de consumir la energía, ¿sí? El uso responsable de la energía en cuanto a la iluminación. Ya, anteriormente teníamos las bombillas incandescentes, generaban mucho calor, ¿sí? En comparación a las bombillas actuales. Como podemos ver en nuestra imagen, tenemos que las incandescentes están en una parte roja y lo último es lo LED. Y hacemos un símil de comparación entre un foco, por ejemplo, de 40 vatios, viene siendo la comparación con uno de 8 vatios. ¿Por qué me voy al el extremo rojo y al extremo verde? Ya. Actualmente manejamos la tecnología LED. La tecnología de los focos incandescentes, como recuerdan, ustedes compraban un foco, mientras más vatios era mejor, pero era mayor el calor que se producía. Entonces, si teníamos, por ejemplo, 100 vatios, se quemaba en alrededor de un año, exagerando un año, pero actualmente las bombillas LED pueden durar hasta 15 o 25 años. Ya, yo diría que durarían un poquito más. Ya. Pero uno dice, se daña un foco LED, lo boto. Mentira. Si lo abren, al momento de abrirlo, ustedes lo cortocircuitean en una parte, la parte que esté quemada, y automáticamente sigue operando. Obviamente tienen que colocar un pequeño hilito de cobre para que pueda seguir funcionando, y esa solución no les cuesta más de 5 centavos de dólar. Las bombillas LED consumen un 80% menos de energía, convierten entre el 80% y el 90% de la energía consumida en luz, mientras que las incandescentes convertían entre el 10 y el 15%. Tienen mayor vida útil, mayor variedad en el diseño. No solamente la potencia es lo que nos suple, en este caso, a la luminosidad o a la incandescencia, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta en dónde se va a colocar. En energía eléctrica, en lo que relaciona a la iluminación de espacios, se verifican los lúmenes que se necesitan. Por ejemplo, si quiero utilizar 8 vatios, son 450 lúmenes, 13 vatios, 800 lúmenes, 17 vatios, 1100 lúmenes y 20 vatios serían 1600 lúmenes. Tiene se podría decir, un rendimiento superior al 80%. Cuando el incandescente no era reparable, no se quemaba y automáticamente ya no servía. Básicamente era eh, algo inútil, pero haciendo un paréntesis aquí, todo esto es comercial, ¿ya? Porque alguna vez sí se inventó el foco que no se podía quemar, incluso en alguna parte de Estados Unidos existe todavía en un lugar que no está bien determinado, una lámpara que fue la que creó Thomas Edison. Sí, dice, en vez de poner un hilito es mejor poner resistencia para que simule el mismo consumo, la serie de los LED. Sí, pero yo diría, bueno, le pueden utilizar el hilito que sale más rápido, cortarlo, a ponerle una resistencia, porque no sabemos cuánto es el valor de la resistencia que tenemos que poner. La resistencia es la oposición al paso de la corriente, entonces yo diría que algo más rápido es ponerle el hilito de la resistencia. Dice, en una estación de bombero
Está el foco que aún no se apaga y tiene muchos años sin dañarse. Es correcto, exactamente. No recordaba actualmente en qué parte está, pero tengo entendido que por ese motivo muchas personas podrían ir a la cárcel, incluso ser dados por muertos. Consejos de ahorro y eficiencia energética en cuanto a iluminación. Se necesita privilegiar la luz natural siempre que se pueda, reducir al mínimo la iluminación ornamental en exteriores, apagar las luces cuando se vaya una persona de la habitación, que no se va a volver de forma inmediata. Se recomienda que en los pasillos, en los garajes, en las zonas comunes, colocar sensores de movimiento para que las luces se enciendan y apaguen automáticamente. He visto viviendas que existen en los pasillos, iluminación directa, es decir, que se enciende desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, incluso duermen con los focos encendidos. Entonces, básicamente es algo ineficiente tener ese tipo de cosas. Cuando yo digo, el que quiere consumir más al final del mes, prepárese a pagar más. Limpiar los focos, lámparas y luces periódicamente nos llevaría a igual a ser más eficientes. El uso responsable de la energía en cuanto a equipos de refrigeración y climatización. Tenemos verificar una correcta ubicación. Prestar atención a la formación de hielo o escarcha. Preferir el modelo no frost. Verificar el aislamiento en los aparatos antiguos. Las hieleras o los dispensadores instalados en las puertas del refrigerador aumentan el consumo entre un 12 y el 14%. Lo que les mencionaba, por ejemplo, a veces compramos una nevera, pero resulta ser que tiene una pantalla digital que permite ver los alimentos que están al interior. Entonces, básicamente, el consumo se aumenta el 12 al 14%. O existen los paneles táctiles que te muestran la temperatura que se puede maniobrar o que quieres poner los cubitos de hielo. Básicamente es tecnología, viene siendo más costoso y al final del mes va a representar un valor en su planilla. ¿Cómo ayuda la domótica y la inmótica en la eficiencia energética? La domótica y la inmótica es el mejor camino. ¿Qué hace la domótica? Domótica viene siendo todo lo relacionado a las viviendas y la inmótica todo lo relacionado a los edificios. Básicamente permite que, en este caso, el espacio que se domotice o se inmotice tome sus propias decisiones. Ejemplo, al tener un cerebro en una vivienda, ese cerebro va a pensar por lo que la persona pudo haberse olvidado. Teníamos que encender el foco a las 9 de la noche, pero resulta ser que no lo prendimos a las 9, lo prendimos 8:30 y tenía que apagarse a las 6 de la mañana. Entonces, si lo prendemos a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, estamos hablando de 9 horas encendido. Pero resulta ser que yo lo encendí a las 9 de la noche y me olvidé de apagarlo a las 6 de la mañana. Entonces, me va a generar mayor tiempo de uso y al final del mes, recuerden que la fórmula es energía es igual a potencia por tiempo. Y al hacer por tiempo, obviamente el consumo se aumenta. Entonces, la inmótica lo que me va a hacer, 9 de la noche se enciende, 6 de la mañana se apaga. Para mejorar este tipo de cosas, todo debe ser medido. Tiene que ser un antes y tiene que haber un después. No puede haber un intermedio en este caso. Los artefactos que permitan cortar la energía. Ejemplo, nosotros tenemos que tener, queremos emprender la luz de la sala, por ejemplo, pero hay 6 personas. Entonces, iluminación 100%, pero solo hay una persona, iluminación al 50%. Normalmente esto se hacía en electrónica con el dimmer, pero al tener un equipo o un lugar domotizado, ya lo puede hacer automáticamente solamente con la voz, lo que nos facilitaría más la vida porque básicamente no vamos a acercarnos al dimmer a manipular con la mano, sino que vamos simplemente a hacer con la voz para que eso automáticamente tome su decisión. Tenemos aquí causas de pérdida de frío en una refrigeradora, tenemos los alimentos, la puerta, cuando no se cierra bien, las aperturas y cierres de la puerta,
y otros problemas. El aislante, que es la parte más importante, está en el orden del 68%, que básicamente es lo que le rodea a la puerta para poder eh, cerrar bien. No es lo mismo tener una nevera llena a tener una nevera vacía y funcionando. Entonces, yo soy de las personas que indican que en este caso debe utilizarse acorde a lo que se requiere. Si la nevera va a estar llena, entonces le estoy dando un buen uso al artefacto. O si la nevera va a estar vacía, estoy siendo ineficiente con el artefacto. Limpiar al menos una vez al año la parte trasera del artefacto. Quitar el polvo a los serpentines del condensador. Nunca introducir alimentos muy calientes al congelador. Ya. Cuando se introducen alimentos calientes al congelador, se produce un choque térmico en el cual, para hacerles una relación y me puedan entender mejor, ¿qué pasaría si una persona tiene fiebre y no tengo al alcance una pastilla? Ya, básicamente lo que se hace es ponerle pequeños pañitos de agua un poquito fría para poderle bajar la temperatura. Es decir, hacemos un choque térmico en nosotros. Al hacer algo así en un artefacto, básicamente el consumo se aumenta durante el tiempo que el alimento esté caliente hasta que se pueda nivelar. Abrir la puerta lo menos posible y cerrar con rapidez. Existen personas que a veces abren la puerta y se quedan viendo a ver qué hay en la nevera. Después de eso, resulta ser que no sacaron nada y fue una apertura innecesaria. Programar el termostato para ajustar la temperatura 6 grados para el compartimiento de refrigeración y menos 18 el de congelación. Esta es una parte muy importante. El, todos los artefactos que son de refrigeración y climatización tienen un nivel. En este caso, las neveras tienen del 1 al 5. Siempre recuerden esto, la mitad es lo normal. Lo 1 es lo más frío y lo 5 viene siendo, en este caso, lo más, se podría decir, lo más bajito, ¿ya? Sin embargo, cuando la nevera está completa, cuando la nevera está completa, está llena, obviamente el clima que se siente internamente se comparte para todos los espacios y al compartirse para todos los espacios tiene que dividirse en cada uno de los elementos que estén ingresados. A ver, ¿en qué nivel usted recomienda tener una nevera? Ya, si yo les indico del 1 al 3 debería ser en el número 3. Pero cuando las neveras son antiguas y no empiezan a helarse, podría ser, lo que hacemos es le ponemos en 1. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque si vemos que la nevera no está funcionando, poner en 1, lo que le estoy diciendo es forzar para que me dé más hielo o decir más frío, pero no va a funcionar porque no es un tema de temperatura, es un tema que en este caso el gas que tiene internamente la nevera ya no existe. Entonces tiene que hacer un mantenimiento. Si no es el nivel el que le recomienda a la nevera en qué estado estar, sino el tipo de mantenimiento que tenga. Si yo tengo una nevera que tiene 15 años, es una nevera problema, se va a aumentar el consumo y va a dar muchas limitaciones para el uso de energía. Se va a hacer mayor el consumo. Entonces, ¿cómo ver si una nevera se dañó cuando el consumo se les duplique? Es decir, si ustedes venían consumiendo 100 kilovatios hora y les aparezca 200 kilovatios hora, entonces el consumo se duplicó, vayan a reparar inmediatamente la nevera. Pero lo mejor sería cambiar, pero como a veces no hay los recursos, entonces simplemente hagan una reparación o un mantenimiento. Consejos de ahorro en eficiencia energética en cuanto a la climatización. En ocasiones bastante menor, pero basta mantener el aparato en ventilación, intercambiando el aire dentro con el de afuera, siempre que el exterior esté más fresco. Esto que le estoy indicando aplica básicamente en la costa, ¿sí? En la costa es el uso del aire acondicionado para mantener un poco evitar el calor que está excesivo del sol. Pero tienen un problema. ¿Cuál es el problema? El mínimo del aire acondicionado es 16 y la temperatura que existe en la costa, por ejemplo, es el orden de 27 grados. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Estar más fresco. Al estar más fresco, le colocamos en la menor temperatura. Al hacer eso, el consumo se dispara. Recomendación para colocar o cómo saber
¿A qué temperatura debe estar mi aire acondicionado? Entonces, tomamos nuestro control del aire acondicionado, bajamos al mínimo, muchos tienen 17 y otros tienen 16 y subimos al máximo, es decir, muchos llegan a 30, otros llegan a 28. Si vamos a tomar el ejemplo del 16 y del 30, el mínimo 16, máximo 30. Si sumamos 16 más 30, tendríamos 46, la mitad 23. Entonces, recuerden, siempre tenemos que buscar la mitad del artefacto. Como les mencioné en la nevera, el 3, del 1 al 5, el 3, y en este caso en el aire acondicionado, 16 más 30, 46, para 2, 23 a 24 grados en la mejor temperatura. Preferiblemente, yo le diría es un doble A, ¿sí? Evitar bajar de los 20 grados. De ser el caso, se necesita utilizar la combinación de SLIT para reducir el consumo durante las horas de dormir. Se ha comprobado clínicamente que cuando la persona duerme no siente el frío o el calor hasta que se va a levantar. Es decir, que una vez que dormimos no vamos a sentir realmente si está haciendo frío o si está haciendo calor. Entonces es un consumo innecesario tener encendido durante ese tiempo. Pero si tuviéramos, por ejemplo, inmotizado con sensores, si vemos que ya nos empezamos a mover, se enciende el aire acondicionado a una cierta temperatura. Mantener limpio el filtro del aire acondicionado. Mantener un adecuado aislamiento de la habitación para evitar pérdidas de temperatura óptima. Asesorarte bien y dimensionar bien el aire acondicionado que necesitas para el tamaño de la habitación. Ejemplo, tenemos aires de 12.000 BTUs que pueden ser instalados hasta 12 y 16 metros cuadrados, perdón, de 18.000 BTUs de 16 a 25 metros cuadrados y de 24.000 BTUs a 25 y 30 metros cuadrados. Para colocar un aire acondicionado en algún lugar se requiere saber la cantidad de personas, los artefactos que van a generar calor y según eso se hace el cálculo de BTUs que se deben instalar. No es, por ejemplo, colocar el aire más grande en el espacio más pequeño, sino que obviamente eso se está haciendo ineficiente al hacer ese tipo de cosas, sino que debemos hacer un cálculo para poder hacerlo. Dice Marcelo Moya, las pérdidas de energía en las distribuidoras de la costa son sumamente altas. ¿Se podría trabajar en ese tema y tratar de controlar qué estimo será mayor el ahorro? Sí se podrían mejorar las pérdidas, reducir las pérdidas de energía, pero básicamente es un tema cultural. Eh, a veces nosotros tenemos un usuario que tiene un buen confort, que duerme con el aire acondicionado encendido, que pasa la mayor parte del tiempo encendido, pero todo ese tipo de hábitos al final del mes le va a representar en su bolsillo. Entonces, ¿qué le resulta ser más fácil a él? Colocar una línea directa, por ejemplo, bypassear el medidor, arreglar el medidor para que el consumo le reduzca a la mitad. Pero lo que no sabe él es que en este caso, cuando pasan ese tipo de cosas, vienen las penalizaciones por parte de la distribuidora hace 12 meses atrás del consumo, cuando se manipulan los medidores. Pero es un tema básicamente cultural, un tema básicamente de hábitos de consumo, de formas de pago y todo ese tipo de cosas. Con relación a las lavadoras, por ejemplo, utilizar la lavadora al máximo de su capacidad. Lo bueno es que la lavadora nos indica que soporta 11 kilos y los 11 kilos tenemos que utilizarlo, pero es ineficiente lavar una sola prenda que no pesa más de 2 libras en una lavadora que recibe hasta 11 kilos. Es ineficiente porque va a durar mayor tiempo. Sin embargo, obviamente me va a hacer el trabajo, la lavadora lo va a hacer igualmente, pero obviamente es un hábito inadecuado de la persona. La opción de relavado ahorra energía. Preferir lavadoras con buen selector de nivel de agua. Los diseños de lavadoras incluyen modelos con carga frontal y carga superior. Las lavadoras con carga frontal generalmente conservan agua y consumen energía de manera más eficiente, sin embargo, su costo es elevado. ¿Ya? Aquí tenemos una relación en la que todo se calcula por tiempo. Básicamente es un tema de educar a nuestras madres, que son las que realmente pasan el mayor tiempo con su lavadora, o nuestras esposas.
y indicarles cómo debería utilizarse la lavadora. Es decir, recomendación, utilizar la lavadora al máximo, eh, no, no subdimensionar, no ponerle demasiado peso, porque voy a forzar el motor. Si tienen una balanza para medir lo que están ingresando, obviamente, acorde a la cantidad de ropa, viene el nivel de agua que se vaya a colocar en la lavadora. ¿Ya? Utilizar lo menos posible, evitar hacer demasiados enjuagues y hacer pocos lavados. Pero obviamente, como vuelvo y les repito, es un tema de hábitos que les tocaría empezar a ir trabajando. Si antes hacían 5 lavados, ahora empezar a reducir 3 lavados. Si antes hacían 3 enjuagues, ¿qué pasaría si reducimos a 2 enjuagues? Si antes hacían 5 centrifugados, 4 centrifugados, hacer un centrifugado. ¿Ya? Es un tema de hábitos y al final del mes ver cuánto es lo que realmente se ha ahorrado. Las pérdidas de energía en las instalaciones. Esto genera que existan instalaciones deficientes, cables deteriorados de mala calidad, puntos calientes o el efecto Joule, tableros eléctricos inadecuados, desbalances de cargas y usos inapropiados. Cuando compramos un tomacorriente, en la parte de abajo nos indica el tomacorriente resiste hasta 15 amperios, pero resulta ser que le voy a conectar eh, el- la máquina soldadora que tengo para hacer un trabajo. ¿Ya? Y encima más, ahí quiero colocar una radio. ¿Ya? Al hacer eso, lo primero que va a hacer la parte plástica es empezar a quemarse. Es la primera reacción que tiene el cortocircuito, empezar a quemarse. Obviamente tiene tres espacios para conectar un enchufe, pero no es la recomendación, salvo que sea algo que consuma 2 amperios, algo que consuma 1 amperio, algo que consuma 3 amperios, que no sobrepase para lo que fue diseñado. Es decir, hay muchas personas que dicen, bueno, esta aguanta 15 amperios, pero todavía podemos conectarle algo más. ¿Ya? O simplemente cuando vamos por la calle y vemos que existe una persona que nos está vendiendo una extensión que tiene 4, 5, hasta 6 puntos de conexión. Hagan de cuenta que se está generando la imagen que está arriba. Al hacer eso, es un punto de concentración que se genera, es decir, un punto caliente. Y eso se llama efecto Joule, un sobrecalentamiento en el conductor. El dimensionamiento correcto de conductores según su uso y su aplicación. Esta es una parte muy importante. A ver, vamos a una pregunta. Dice, ¿podríamos ayudarnos con condensadores en motores de inducción? Sí podemos, pero obviamente, o sea, el fin es para qué vamos a colocar el condensador. Como les decía, el condensador en esta parte que les he indicado es para mejorar el factor de potencia. Sabemos que los motores de inducción y todo motor, como les mencionaba, tienen bajo rendimiento. Ningún motor en el mundo tiene un rendimiento del 100%. El colocarle condensadores adicionales no va a hacer que lleguen al 100%. ¿Sí? Básicamente se van a colocar, se colocarían para hacer llamados, por ejemplo, arrancador suaves. Si se hacen arrancador de suave, es decir, que se controla la corriente pico inicial, se puede utilizar ese tipo de condensadores. Se llaman condensadores de marcha, puesta en marcha, que le llaman. A ver, ¿qué conductor eliges? Bien. Nosotros debemos utilizar el conductor acorde a la necesidad que tenemos. Por ejemplo, si sabemos que vamos a conectar un aire acondicionado o un horno eléctrico, recomendamos que sea de calibre número 6 porque aguanta 60 amperios. Pero no voy a hacer un sobredimensionamiento de que quiero conectar en la extensión que tengo con cable número 14, que es para tomas corrientes y para luces. Voy a conectar, qué sé yo, una secadora de pelo, una aspiradora que sea muy grande. Sí, todo es acorde a lo que voy a necesitar. Obviamente, no hay que forzar el cable. Aquí le llamo forzar el cable. Es decir, tengo 30 amperios y le meto 29 de carga. Ya, no, sino que simplemente me subo un poco más grande, un poco más el rango de uso. Si tengo 29 amperios en todos mis artefactos, al medir con mi pinza perimétrica, puedo escoger un cable número 8, donde
mi cable me va a aguantar mucho más. Pero obviamente es un tema de costo-beneficio. Resulta ser que no tengo para el cable número 8, entonces le compro el cable número 10, que va a hacer la misma función, pero va a durar menos porque lo estoy llevando al máximo de su capacidad. Recuerden que cuando le llevamos al máximo de la capacidad a algo, durará un tiempo, luego de eso se quemará y se dañará. En la parte izquierda tenemos los tipos de cable acorde a lo que se usa. Por ejemplo, si queremos utilizar en espacios donde tiene bastante humedad, utilizamos un termoplástico que sea con molduras resistentes al agua. O si queremos, por ejemplo, utilizar en espacios donde sean muy calurosos, ¿sí? O que tenga alta concentración de humo, podemos utilizar un termoplástico THHW, que es incluso resistente a la flama, al retardante de flama. Buenas noches, Víctor. Dice, ¿qué tipo de cable es mejor? ¿Es sólido o flexible? Ya. Buena pregunta. Ya. ¿Qué tipo de cable es mejor? ¿Sólido o flexible? ¿Cuál es la diferencia para ustedes? Recuerden, observamos que aquí tenemos un cable número 6 y tenemos acá un número 18. Ya. La corriente va a fluir a través del conductor. La diferencia es que en el cable de 7 hilos, por ejemplo, la corriente se va a dividir por cada uno de los hilos que están ahí. Se reparte en este caso. Pero en el cable número 18 es una sola concentración. ¿Ya? Mm, en muchas instalaciones que yo he visto que todas las casas las hacen con cable, por ejemplo, la utilizan cable flexible, por ejemplo. ¿Ya? Está bien, pero a veces se tiene problema para la conexión del tomacorriente, al momento de empernar no lo empernan bien y queda un punto caliente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se recomienda que se utilice en un sólido, por ejemplo, ¿sí? Para poder evitar los puntos calientes, ¿ya? Porque esto puede generar un punto caliente. Un empalme mal hecho, por ejemplo, entre dos flexibles, si es mal hecho, obviamente genera un punto caliente. Pero si es un cable sólido, un empalme bien hecho, puede evitar un punto caliente. Mi recomendación entre los dos pues, dependería netamente de para qué voy a utilizar. No puedo decir, me elijo por alguno en específico. ¿Cuánto tiempo de vida útil es estimado un cable de cobre? Muy buena pregunta. Bueno, los cables no se pueden determinar por tiempo de vida, ya, se determinan por la temperatura que soportan, sí, por los datos de fábrica. Entonces, existen condiciones buenas, por ejemplo, sabemos, las primeras son condiciones ambientales, 25 grados centígrados. Eh, las condiciones que están diseñadas dependen de los grados, por ejemplo, 75 grados centígrados, 90 grados centígrados. Pero la pregunta es, ¿cuándo voy a tener en el ambiente 75 y 90 grados centígrados? ¿Ya? No es la temperatura del ambiente. Cuando se hace una unión, o mejor dicho, el uso de un cable, se produce también un fenómeno térmico. ¿Ya? Cuando hacemos un cortocircuito, por ejemplo, hacemos que en ese punto la temperatura se aumente y pueda llegar incluso a valores de 100 grados centígrados. Entonces, al momento que hacemos eso, obviamente que lo primero que empieza a hacer es quemarse el cable y empieza a derretirse el capuchón, ¿sí? O el protector plástico que existe. Si me preguntas personalmente un tiempo de vida útil de un cable, yo diría que está en el orden eh, de 15 años para la sierra y yo diría que para la costa en alrededor de 10 años. ¿Por qué? Por, en este caso, por ejemplo, si vivimos en un ambiente salino, factores como la salinidad, la corrosión, son muy diferentes a la región sierra, por ejemplo, que existe las condiciones ambientales un poco de frías. Son el único problema que podría existir, se podría decir que es los 90 grados que hay del sol, pero básicamente eso es afuera. No tenemos cables a la intemperie. Los cables generalmente en nuestras viviendas están en el interior, obviamente, entonces tranquilamente están protegidos de los rayos solares.
También puede ser por el material aislante, correcto, sí. O sea, son diversos factores. Dependiendo el aislante que se utilice, es aquel que se compra el conductor. No es solamente es para qué voy a utilizar, ni tampoco la capacidad ni el calibre. Son factores importantes, el calibre, la capacidad y el aislante que tenga cada conductor. Bien. Esta es una parte muy importante y esto creo que llegaríamos a la respuesta del compañero que mencionaba de las corrientes parásitas. Ya. El equilibrio de fases en una vivienda nos conlleva a mejorar la eficiencia energética, a reducir los sobrecalentamientos de los cables y a tener una mayor capacidad de carga, reducción de costos de mantenimiento. Quiero hacer una relación. Por ejemplo, yo tengo instalados en mi casa entre todos los consumos, tengo en amperios, tengo 20 amperios, ¿ya? Y sé que en mi casa mi red es bifásica, es decir, tengo dos fases, fase neutro 120 voltios y fase 240 voltios. Quiero impartir esta parte de aquí y hacer un preámbulo en algo que yo siempre hago énfasis, ¿sí? Muchas personas dicen, yo tengo un medidor 220, ¿ya? Pero muchas veces no tienen un medidor 220. La conexión o el tipo de medidor que yo tengo en mi casa depende del tipo de transformador que yo tenga en la casa. Es decir, si yo tengo un transformador tipo barril, que ustedes ven en la calle que parece un barril, ¿ya? Es un transformador monofásico y a su salida siempre tiene 240 voltios, ¿ya? Pero si vemos uno, ¿cómo le diría yo? Eh, Uno rectangular, donde salen tres bushing, estamos hablando de un trifásico. Entonces, a su salida siempre va a tener 220 voltios. Entonces, si el transformador que alimenta la red de mi casa es uno tipo barril, estamos hablando que el medidor de mi casa es 240 voltios. Y entre fase y neutro va a ser 120 voltios y entre fase y fase va a ser 240 voltios. Pero si es tipo el rectángulo con los tres bushing, estamos hablando que es 220 voltios y 127 voltios entre fase y neutro. ¿Sí? Eso es para que sea identificado de mejor manera. ¿Qué provoca un desequilibrio de fases? Nuestras viviendas tienen tres conductores, bueno, cuatro conductores con el tierra, es decir, fase 1, fase 2, un neutro y debe tener tierra. ¿Qué hace la empresa eléctrica? Da la energía hasta el transformador llega hasta el medidor que te da la empresa eléctrica y de ahí parte hasta la caja de breaker que se encuentra en tu vivienda. Entonces, a la caja de breaker que llega a la vivienda ingresan dos cables, en este caso rojo y negro, por ejemplo, por colores, que viene siendo la fase 1 y la fase 2. Y viene siendo un tercer cable que vendría siendo el neutro. ¿Ya? Ahora, en el ejemplo que les he puesto a la izquierda, dice fase 1, 10 amperios, fase 2, 6 amperios y neutros, 4 amperios. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿por qué el neutro tiene 4 amperios? ¿Ya? Si el transformador de mi casa es trifásico, yo tengo la ley de Kirchhoff, cuando lo que respecta a las corrientes, tiene que ver que la suma de las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen y deben encerrarse en la parte de en medio, es decir, en el neutro. Es decir, la diferencia que existe entre la fase 1 y la fase 2 la sufre el cable de neutro. Si tengo en la izquierda 10 amperios y en la fase 2 6 amperios, tengo 4 amperios en el neutro. Sí, es un desequilibrio de fases y como les mencionaba, este desequilibrio de fases provoca el recalentamiento del cable neutro a través del efecto Joule. Ahora, ¿qué es el neutro? El neutro es un conductor que no debe tener corriente. Debe ser cero o cercano al cero. Si es cero, excelente. Pero si es cercano al cero, no es que está mal. Perdón, está bien. Hay que trabajar básicamente en el balanceo de cargas, como lo tengo en la parte derecha. ¿Qué es un balanceo de carga? Por ejemplo, fase 1 tengo 10 amperios y fase 2 tengo 9.3 amperios.
El neutro debería usted decir, bueno, 10 menos 9.3 tengo 0.7. Podría ser, sí, pero en alguna parte, como yo les mencionaba, es 0 o cercano al 0. Es decir, que este neutro está casi equilibrado. Y el cuarto cable, como les mencionaba, era el conductor de tierra. A ver, vamos a ver unas preguntas que están por aquí. Estamos. Dice, el conductor pierde conductividad en ciertos conductores. Bueno, no sé a qué se refiere mucho. El conductor pierde conductividad en ciertos conductores. La conductividad es un parámetro del conductor, ¿sí? Asimismo como es la maleabilidad, la resistencia, ese tipo de cosas. Sí, básicamente no es que pierde conductividad. Básicamente lo que va pasando es que pierde a lo largo de su vida útil, sus propiedades van en caída, pero no es que se pierde totalmente, se podría decir eso. Disculpe, ¿me podría indicar cuál es la diferencia entre el factor de demanda y el factor de potencia? ¿Y qué factor se utiliza para realizar el cálculo del circuito de iluminación 0,5 o 0,7? A ver, el factor de demanda y el factor de potencia. Muy buena pregunta. Ya. Bien, tienen alguna relación. Ya. Factor de demanda. ¿Qué es demanda básicamente? La demanda es la suma de las potencias, pero no solamente es potencia, es energía. Demanda es todos los kilovatios que yo tengo en una instalación o todo el consumo que yo tengo en la instalación. Ejemplo, Ecuador necesita, qué sé yo, no recuerdo exactamente, 1 teravatio. Ya, entonces, eso es la demanda necesaria para que Ecuador funcione. Ya. El factor de potencia es lo que me indica qué tan eficiente es mi instalación. ¿Sí? Tiene una relación entre la potencia activa y la potencia aparente. En cambio, el factor de demanda básicamente es qué tan cargado está mi instalación. Por ejemplo, a ver, yo calculé 100 kilovatios de factor de demanda instalada, pero resulta ser que de los 100 kilovatios solo utilizo el 40%, es decir, 40 vatios, perdón, 40 kilovatios. Entonces, mi factor de demanda va a ser lo utilizado versus lo instalado, que sería 40 dividido para 100, que estamos hablando de 0,4. Eso es mi factor de demanda. Mi factor de potencia me indicaría la utilización de mi potencia activa, es decir, la potencia que estoy utilizando versus la potencia que tenía instalada, es decir, el coseno Pfizer en este caso. ¿Y qué factor se utiliza para realizar un cálculo de circuito de iluminación? ¿0,5 o 0,7? Para realizar cálculo de circuito de iluminación hay muchos factores. No solamente son perdón, no factores, sino muchos parámetros que se necesitan. Por ejemplo, la luminosidad, se necesita saber los lúmenes que son necesarios y para qué va a ser utilizado. No es lo mismo utilizar iluminación para un hospital que una iluminación para una vivienda. Entonces, existen tablas que realmente te pueden suplir básicamente dónde vas a colocar, que ya hacen, mejor dicho, el trabajo. Dice, ¿por qué los instaladores de medidores de SENEL conectan el neutro baterizado de tierra en los medidores? Perfecto, buena pregunta. Para tener una idea, el transformador, o mejor dicho, voy a ir un poco a aguas arriba, a partir de la subestación. La subestación genera electricidad. Vamos a regresar un poco más, desde cómo nace. Nace en una hidroeléctrica, se transmite hasta una subestación elevadora, reduce hasta una subestación de transmisora y va a una subestación distribuidora. Ya. Llega en un voltaje de 13.800 voltios, pero yo necesito en mi casa 240, entonces va hasta un transformador. Los neutros no nacen en las subestaciones, no nacen en los alimentadores, ni no nacen donde se genera la electricidad, nacen en los transformadores. Es decir,
pero en los transformadores de distribución, que es la parte. Porque imagínense trasladar un neutro que venga desde Coca-Cola Sinclair hasta Quito, por ejemplo. ¿Ya? Es un cable adicional que conlleva un costo mayor. No es necesario hacer eso de ahí. Entonces, de cada vivienda donde se va a conectar. Entonces, yo tengo una vivienda, nace el neutro, y lo que se hace es tratar de evitar. ¿Qué hace la tierra? Es el camino para descargar en caso de una falla. ¿Ya? Al momento de aterrizar, no se queda la corriente circulando en el circuito, simplemente se descarga a tierra. Ahora, CENEL hace lo siguiente: transformador alimentado, sale a los usuarios, neutro, las dos fases, y se aterriza el neutro en caso de que existan corrientes parásitas, como mencionaba el compañero, para que se vayan y se descarguen en la tierra, porque las corrientes parásitas vienen siendo lo que sobra de los demás conductores. Ejemplo, una corriente parásita, la más visible que hay es cuando topamos la nevera con los pies descalzos y nos coge la corriente, como le dicen vulgarmente. Entonces, nos coge la corriente significa que hay una corriente que se está regresando. Es un retorno que haya habido. Y ese retorno obviamente se produce a través del neutro. ¿Cómo lo eliminamos? Aterrizando. ¿Sí? Todo circuito eléctrico debe ser aterrizado. Entonces, por esa razón, lo que se hace es aterrizar los medidores para que en caso de que exista una falla en el medidor, esa descarga no ingrese a la vivienda, sino que se vaya y se descargue a tierra. Recomendación, y haciendo un paréntesis, la puesta a tierra del medidor no le sirve a la puesta a tierra del usuario. Debe ser separada, no deben estar juntos. Vamos a ver otra pregunta. Dice, ¿no habría un problema en caso que exista una descarga al aterrizado y se energice el neutro con esa descarga por estar conectado al aterrizado? No. Ya. Recuerden, hay un rayo. Sí, la primera respuesta que hay, en este caso, son los seccionadores. Si los seccionadores del transformador no responden, ¿sí? Porque no están bien dimensionados, hay los NH que hay debajo de los transformadores. Sí, pero si no hay los transformadores, perdón, los fusibles NH del transformador, existen los fusibles de las acometidas de los medidores. Y si no hay los fusibles de las acometidas de los medidores, existe la puesta a tierra que permite que de cualquier descarga no ingrese a la vivienda. Es decir, si no estuviese aterrizado, esa descarga lo más probable es que se traslade hacia la vivienda. Pero dentro de la vivienda ingresa fase 1, fase 2 neutro, y debería tener una puesta a tierra independiente. Entonces, en caso de que no exista la puesta a tierra en el medidor y por algún motivo un rayo ingresa y pega y daña un equipo de la vivienda, significa que no está aterrizado la vivienda también. Entonces eso, al hacer eso, esa corriente no supo por dónde irse y lo que hizo fue buscar el camino más rápido para descargarse. Como no se pudo descargar, entonces internamente se dañan los artefactos que están conectados. Dice, no habría problema. A ver, esto ya está. Generalmente ellos se rigen el manual de instalación para proteger el equipo de medición. Es correcto. Pero actualmente en este país, bueno, sería que ustedes también podrían ayudar también trabajando en un manual. No hay un manual preciso de instalaciones. En el país no hay normado. Lo que hay es ciertas condiciones para colocar una puesta a tierra. Por ejemplo, en el caso de la puesta a tierra, no podemos, hagan de cuenta que esto es como una corriente que se disipa en la tierra, es como una onda, ¿sí? Si tenemos una varilla de puesta a tierra y junto a 50 centímetros tengo otra varilla de puesta a tierra, la onda al disiparse en la tierra va a topar la otra varilla, por ende se va a energizar la otra varilla. Entonces, la recomendación de las normas técnicas internacionales indican que la separación entre varilla y varilla, es decir, varilla de mi casa con relación a la varilla que tiene el medidor o la que se va a aterrizar, es que al menos sea la altura o la distancia de separación, pero la altura de la varilla la que separe a las dos varillas. No pueden unirlas, salvo que hagan un sistema de puesta a tierra es diferente, ¿ya? Pero no pueden unirse la varilla que está en la calle con la varilla que está al interior de la vivienda. Deben separarse los circuitos. Por eso es lo que está en la calle se queda en la calle y lo que está en la vivienda se queda en la vivienda.
Dice, buenas noches. Dice, usted dice que el transformador monofásico brinda 140 voltios, pero los electrodomésticos soportan ese voltaje. Ya, corrijo. A ver, los transformadores monofásicos en su red de alta reciben 7.960 voltios. ¿Ya? Y a la salida tienen 240 voltios, pero los 240 voltios se forman entre fase y fase. Ya, recuerden que para medir un voltaje necesitan dos puntos de referencia, fase uno, fase 2. La fase uno solita, si ustedes colocan, no les mide nada, ¿sí? Pero si colocan con la relación a la fase 2 miden 240 voltios. Ahora, el artefacto de mi casa no me aguanta. Bueno, sí aguantan 240 voltios, pero ciertos artefactos, por ejemplo, el cargador de una lacto aguanta 240 voltios. Antes de conectar, nosotros tenemos que ver los datos de placa, pero entre fase y neutro tiene 120 voltios, ¿sí? En el transformador monofásico. Ya, dice, ¿por qué en 6.3 kilovoltios no hay neutro corrido y en 22.8 sí? Ya. Recuerdo yo que alguna vez cuando estudiaba, recordaba que la red de 6.3 kilovoltios creo que era solamente la del Troll, ¿sí? Es una red exclusiva para ellos. Los 22, bueno, acá en la costa es 13.8 kilovoltios y allá en Quito es básicamente 22.8 kilovoltios. Como les mencionaba, el conductor neutro no nace en las subestaciones. Los 6.3 kilovoltios era para una subestación específica, ¿sí? Pero en los 22.8 kilovoltios tampoco hay neutro corrido, ¿sí? Cuando ustedes pasen por un lugar, ¿sí? Observen que en los trifásicos arriba solamente hay tres cables, ¿sí? Tres cables, es decir, tres fases. La red se está compuesta en la parte alta por tres cables. ¿Ya? El neutro nace del transformador de distribución que esté conectado. ¿Sí? ¿Dónde tengo neutro? En el transformador de distribución que tengo conectado. Vamos a ver aquí. Ya. Sí. Con todo esto, ¿a dónde llegamos? A decidir hacia dónde aplicamos, hacia dónde vamos con respecto al tema de eficiencia energética. Hay muchos aspectos, tanto en energía alternativa, energía renovable, en domótica, en mótica, que permiten que realmente seamos más eficientes. Dice, hay un neutro que nace de la subestación, por eso le dicen neutro corriente. Bueno, sí, sí. Si es de la subestación, en ese voltaje sí, pero bueno, si estamos hablando a nivel de subestación, sí hay un neutro corrido. Pero no es el mismo neutro que sale, que va a las viviendas. ¿Sí? Ese nace obviamente de los transformadores de distribución que estén instalados en nuestro sector. Eh, Voy a regresar un poquito a la parte donde estaba el compañero preguntando las corrientes parásitas. Espero que eso ya le haya sido contestado. Bueno, antemano, estoy atento a sus preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta adicional, estamos atentos para responder. Pero en los neutros, en los rumores igualmente se encuentran los neutros. Sí. Claro, o sea, dice el compañero Richard, pero en los neutros igualmente se puentean los neutros. Sí, es correcto. En los neutros se puentea el neutro, pero con la Tierra. Sí, y obviamente lo que se quiere hacer, existen diferentes tipos de sistemas. Uno de esos es el sistema radial. El sistema radial es que debe estar todo conectado entre sí. Si yo dejo un neutro separado de la red normal, obviamente estoy dejando un circuito abierto en esa parte. Dice de la puesta a tierra, a ver, déjenme leer un poquito aquí esta parte de aquí. Dice, de la puesta a tierra hay una norma que rija para que cada vivienda tenga una puesta a tierra porque la mayoría no la tienen. En el país, de lo que yo he leído e investigado, hay una norma INEN, pero no menciona
con relación a la puesta a tierra. Las normas internacionales sí mencionan la puesta a tierra, porque es un tema básicamente que en otros países sí utilizan esta puesta a tierra con un fin determinado. La puesta a tierra, como el fin lo dice, debe estar a tierra, no un cable o una varilla que vaya y se entierre, porque no es lo mismo. No es lo mismo colocar una varilla de alta camada a una varilla simple. ¿Sí? Entonces, se hace un estudio para ese tipo de cosas. ¿Ya? La puesta a tierra simplemente es para descargas a tierra, no es para... Se lo utiliza como para cerrar circuitos en los transformadores de distribución al puentearlos con el neutro. Pero básicamente es un tema de protección. Buenas noches, tengo una consulta. En nuestro entorno habla de calambres, transforman fácil, pero transforman el voltaje a 40, pero en la mañana por la baja el voltaje. ¿Qué se podría hacer para mantener el voltaje? Muy buena pregunta. Dice, buenas noches, tengo una consulta. En nuestro entorno hablo de callambe, los transformadores monofásicos transforman el voltaje a 240 voltios, pero en la mañana por las florículas baja el voltaje. ¿Qué se podría hacer para mantener el mismo voltaje? Primero que todo, el voltaje no se va a mantener en el mismo voltaje a lo largo del tiempo, porque eso depende de la demanda que tenga el sector. Nominalmente hablando, estamos hablando de 240 voltios, pero a lo largo del tiempo siempre va a cambiar 241, 242, 243. En la noche, cuando se enciendan las luces, ya no va a ser 240, que es el dato de fábrica, sino que va a ser 238, 236 dependiendo del voltaje. Por norma, la regulación de nuestro ente regulador dice que máximo puede hacer, para decir que es nominalmente esté bien, un margen del 6%, es decir, que deberían llegar a los 252, por ahí a los 228 voltios como máximo. Si ustedes ven que ya hay un voltaje que el transformador debe botar 240 voltios y llega a 210 voltios, entonces ese transformador ya está dando problemas. Ya no es un transformador monofásico, es un transformador problema. Eh, Asimismo, como en los artefactos residenciales en nuestra nevera, existe en el transformador de distribución, tienen una perilla que debe manipularse que se llama tap, pero ese tap solo nos indica que si está en la posición 3 está en voltaje 240 voltios. Entonces lo que se hace es desconectar el transformador y manipular el TAT y volver a medir. Es decir, se energiza y ya no tiene 240, sino que yo lo forzo a que sea 245, 246. Pero aquí hay un problema. Siempre que estemos más cerca de las subestaciones, el voltaje va a ser muy alto. Y si estamos más lejos de las subestaciones, el voltaje va a ser más bajo. Ahora, si yo elevo el voltaje para mi conveniencia, puede hacer que a otras personas les esté perjudicando al momento de que el voltaje se les va a caer a ellos. En el tema de las florícolas, deberían tener un voltaje independiente de la red. Entonces, lo que me hace entender con lo que me indica el compañero es que están tomadas del transformador de la red del sector donde él vive. Entonces debería la empresa eléctrica exigirle que coloquen un transformador diferente, un transformador adicional, perdón. A ver, ¿dónde vamos? Dice un alimentador tiene su neutro y ese es puenteado al neutro del trafo, porque a la varilla y a la varilla de tierra. ¿Es correcto? Sí. El alimentador, todos los transformadores generan un neutro. Todos, absolutamente todos, en su conexión. Ya. Obviamente, todos los transformadores deben ser eh, aterrizados por el tema de protecciones. Porque imagínense, un transformador de una subestación, obviamente se llega a quemar por un rayo que no se supo disipar a tiempo. Entonces, la varilla de tierra, y no es una varilla, en este caso en un transformador hay un sistema de puesta a tierra, es decir, un sistema de varillas de alta camada para que puedan proteger ese equipo, porque cuesta mucho. Dice, ¿por qué en el manual de instalaciones no le exigen al contratista la termosuelda para la varilla debido a que hay casos que el grillete que se usa no es seguro? Perfecto. La termosuelda ya es un valor más elevadito, se podría decir. Es decir, que si se pagara a un contratista que va a instalar una varilla de puesta a tierra, representaría un costo adicional para la distribuidora. Entonces no es muy conveniente exigirle una termosuelda. ¿Sí? Entonces, porque se eleva el costo de instalación de una varilla de tierra. Generalmente en los grilletes, obviamente el cable con el tiempo se,
se va separando de ese grillete y pronto va a quedar en el aire ese cable. ¿Qué más dice aquí? Dice, el tema es que si se alza el tap por la mañana tiene un voltaje de hasta 200 y hasta 195. Eh, no, no funciona así. Ya. Cuando uno manipula el tap, uno sabe las consecuencias a lo que lleva, ¿sí? Si es un transformador exclusivamente para mí, yo sé que el voltaje va a ser solamente para mí lo que estoy manipulando, pero al manipular el tap, si es en horas de mayor consumo, es decir, en la noche, el voltaje va a ser menor para. Si es en hora de menor consumo, en la madrugada, el voltaje va a ser mucho mayor y quizás, obviamente, si tienen conectado algo, se les puede quemar. Pero la intención es no que esté sobrepasando las normas ni que tengan a la salida de su televisor, en la entrada de su televisor, un voltaje de 130 voltios, porque con el pasar del tiempo, quizás el televisor le aguante 130 voltios, pero se le va a quemar. Por la caída de tensión en un transformador, ¿hasta cuánto tendría que llegar el voltaje asumiendo la distancia más lejana? Ya, perfecto. El transformador debe nacer de una red de alto, ¿sí? ¿Cuál es el fin del transformador? Garantizar el voltaje que sea adecuado, ¿ya? Si yo tengo, esto es una cascada, mejor dicho, ¿ya? Si en la parte de alta yo debería recibir, por ejemplo, 22.8, pero resulta ser que por mi lejanía estoy recibiendo 22. Entonces, obviamente eso lo va a sentir en la red de baja, ¿sí? Y obviamente el usuario lo va a sentir. Entonces, ¿qué se hace? Se forza el transformador manipulando el tap para poder tener un voltaje más adecuado, pero no es lo correcto. Es decir, debería existir un acercamiento de red por parte de la distribuidora para tener un voltaje que realmente tú deberías tener, por ejemplo, que son, en el caso que te estoy hablando, de 22.8 kilovoltios. Sí, es un tema básicamente que nosotros asumimos las consecuencias de lo que vaya a pasar. Si se alza el TAP, se puede solventar en voltaje hasta 205, hasta 210. Lo que pasa es que en la noche ya no marca 200, se eleva el TAP. Es correctísimo. Pero si estamos hablando de, recuerden, ustedes tienen transformadores trifásicos en sus viviendas, cerca de sus viviendas. Entonces ese transformador está botando alrededor de 220. Nominalmente, placa dice 220, ¿ya? Entonces, en la noche debe bajar hasta un 210, ¿ya? Si hay mayor consumo, quizás llegue a un 205, como dice el compañero, en la noche. Pero en la madrugada, que todos duermen, el voltaje ya no va a estar en 220, sino que va a estar en 225, 230, ¿sí? Depende, y para eso obviamente se hace un estudio. No es que se baja haciendo más, sino que se toma mediciones a lo largo del día para ver en qué TAP se lo debe conservar. Previo a manipular el TAP, recuerden, siempre se debe desconectar. No se puede bajar un TAP con carga porque provocaríamos un efecto muy perjudicial para la persona que lo haga. Sí, entonces, cuando se vaya a manipular el TAP, se desconecta los seccionadores, se mide antes de eso de desconectar cuánto mide en baja tensión, se desconecta y luego se manipula el tap. Se baja o se sube dependiendo del caso. Después de eso, se vuelve a medir para ver en qué valores estamos, pero debería hacerse a lo largo de todo el día. ¿Desde cuándo se implementa eso de tener una varilla para las viviendas? Si los requisitos para poner un medidor piden dos fases, un neutro y una línea tierra, y la varilla a la cual estará instalada con los neutros, tanto con los neutros. A ver, la varilla de tierra o la puesta a tierra ha existido siempre, ¿sí? La relación puesta a tierra con la varilla viene siendo un tema de protección, ¿sí? Es la que tiene la varilla del medidor, es varilla para cerrar circuito, para separar circuitos, se podría decir, para energizar, quedar solamente en la parte de afuera. Pero la varilla interna de una vivienda debe ser de protección. Recuerden que ustedes tienen al momento de conectar, tienen una fase, un neutro y tienen en el tomacorriente un tercer orificio que está en la mitad, que obviamente no está de gana, está
Ahí porque hay una puesta a tierra. Entonces, desde toda la vida que han existido esos tomacorrientes, existe la puesta a tierra. Solo que no se deben unir las varillas de afuera con la varilla de adentro porque no están separadas, no están unidas. Son diferentes. La una es protección y la otra es de cerrar circuito. A ver, le pregunto por qué tanto el elemento de la red como de la vivienda, los técnicos la unen. Bueno, eso sí, es verdad. Lo que dice el compañero, sí, el compañero dice, le pregunto por qué tanto el neutro de la red a la vivienda lo unen, los técnicos las unen, por eso me pregunto. Bueno, ustedes deberían hacer la diferencia en este caso. Los empíricos, ya, los empíricos hacen, hacen eso, cierran neutro eh, con tierra y esa tierra la cierran también con la tierra de la vivienda. Es totalmente erróneo. Lo que es de afuera se queda afuera y lo que es de adentro se queda adentro. No se pueden unir. Si ustedes quieren que lo de la tierra de afuera se traslade al interior, se tienen que unir, pero no se puede unir. ¿Sí? No se debe unir. ¿Ya? Por norma no se debería unir. Podemos utilizar supervisores de voltaje para el alza y para, sí, dice, podemos utilizar supresores de, me imagino, de voltaje para el alza y baja de voltaje y así proteger nuestros equipos al manipular el tap. El tap solamente se manipula sin carga, ¿sí? Es decir, se desconecta el transformador y no tendría nada que ver con los supresores de voltaje. El supresor de voltaje o supresor de pico lo que le va a hacer simplemente es tratar de que siempre tenga un voltaje estable y si no tiene ese voltaje no le funciona. Sí, es decir, hace que el equipo no funcione. Pero son los mismos técnicos de la empresa eléctrica. Sí, son los mismos técnicos de la empresa eléctrica, pero son ellos los que están errados y obviamente debemos ir cambiando la forma de pensar, ya no pensar como un empírico, sino pensar como un tecnólogo eléctrico, un ingeniero eléctrico, como alguien ya que ha estudiado por qué está colocada cada cosa. Dice, la aplicación de energías renovables que ha calificado. Calificación energética para llevar una vivienda. Eh, las energías renovables, lo que único que voy a tener es en tener energía limpia. No voy a consumir de la parte de una termoeléctrica, simplemente voy a tener energía limpia, ¿sí? Sí, realmente me sirve a mí porque yo soy el que genera mi electricidad, yo soy el que realmente genero mi calidad de energía. Sabemos que la red que tenemos en nuestra casa no es solamente de nosotros, es de todas las personas. Y que existe, si existe una persona cuyas instalaciones son deficientes, obviamente eso también lo siente el vecino de al lado, el vecino de al frente, el vecino de la esquina. ¿Sí? Entonces, las energías renovables sí es un camino. Dice, según escuché a personales en él, ahora hay equipos para equilibrar la carga de forma automática. Entre ellos funciona como un transformador adicional, como un variador de frecuencia. Sí, pero eso ya es un tema industrial, ya es el tema. El variador de frecuencia ya es un tema industrial, pero el, el variador de frecuencia simplemente lo que hace es manipular la velocidad de un transformador, de un motor, perdón. Entonces lo que quieren es hacer es nivelar el... Ahora, si quieren equilibrar carga, lo que tendría que hacer es un correcto estudio, porque depender de algo para que se regule automáticamente es más complejo. Llevaría mayor tecnología para poder hacerlo. Se puede hacer eh, con equipos más avanzados, pero obviamente es mayor costo. Creo que esas son las preguntas. ¿Hay alguien adicional? Correcto. Contestamos unas dos más. Ya. Dice, la energía renovable es viable, es completamente viable. Si ustedes recuerdan lo que pasó ahora último, que el país se quedó con hubo apagones, dependíamos netamente de que no había agua, es decir, energía renovable.
Y la mayoría de nuestro país se produce con agua. El 71% se produce con agua. ¿Cómo puedo identificar un vector energético? No entiendo la pregunta y a qué le llamas un vector energético. Inge, buenas noches. Por favor, me registrando. Dice Carlos Valdés. ¿A qué le llamaríamos el vector energético? Mi compañero Pablo Ambrosio, para ver si me puede ayudar con la pregunta, para ver a qué le llama él un vector energético. Dice, ¿cuál de los de los tipos de energía renovable sería el más eficiente? Hay muchos tipos de energía renovable. Todo depende del costo de lo que se lleve. Por ejemplo, eh, producir energía con el agua cuesta 4 centavos de dólar. Pero ¿cuál es el problema? Que si no llueve no tenemos agua. Pero tenemos volcanes, por ejemplo. Podemos utilizar la energía calorífica de los volcanes. También tenemos el viento, pero no en todas partes es suficiente la velocidad de las aspas, o si no tenemos los rayos solares, pero si llueve, pasa mucho tiempo lloviendo, no, y el sol no es todo el día. Entonces hay muchos factores. Dice, ¿por qué los generadores eólicos de Galápagos no se habilitan y se siguen usando carburos para generar energía? Bueno, Galápagos tiene una parte que genera con energía eólica. Sí, genera con energía eólica. No sirve para todo el mundo, solamente para ciertas partes, ¿ya? Como no hay, obviamente, para todos, aún se sigue utilizando energía, otro tipo de energía, pero en esta parte del continente, obviamente, nuestro potencial en cuanto a eólicos es muy limitado. Por ejemplo, prueba de eso es que tenemos una eólica en Villonaco, la otra está en Galápagos. Entonces, son espacios abiertos donde debería haber. Pero donde vivimos nosotros, que son espacios donde hay mucha civilización, entonces el viento es muy limitado. Dice, hablando de conductores, según la distancia, se elige el calibre del conductor y por qué. Según la distancia, por la caída de tensión, ¿ya? Obviamente, el calibre del conductor no tiene que ver mucho con la distancia. El calibre del conductor tiene que ver con la capacidad de ampacidad que va a requerirse en este caso. Sí, no es lo mismo tener un conductor número 18 que yo sé que va a aguantar alrededor de 10 amperios, a tener un cable número 6 que va a aguantar 50 amperios. ¿Qué impacto tiene la eficiencia energética en la reducción de la huella de carbono? La huella de carbono es la medida para poder saber qué tantos emisiones de CO2 se limitan de ir a la atmósfera, ¿sí? Si nosotros somos más eficientes, en este caso, evitamos que vayan a la atmósfera cierta cantidad de emisiones de CO2, ¿sí? Recuerden que en este caso nosotros, en la mayoría de las ciudades, tomamos energía de un tipo de energía diferente. ¿Ya? Por ejemplo, donde yo vivo acá en la costa, tomamos energía térmica. Entonces, obviamente, nuestra huella de carbono es muy alta. ¿Sí? Tenemos que incluso tratar de manejarla para dejar de utilizar. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando paneles solares, haciendo microredes, utilizando pequeñas centrales eólicas. Al hacer eso, yo dejo de tomar energía producida con la red térmica y empiezo a utilizar energía producida con la red eólica o la red solar. Entonces, reduzco la huella de carbono. Bien. Bueno, ha sido muy interesante poder compartir con ustedes este webinar. A ver, dice, buenas noches, unos videos de energía infinita, dice, se diría escala por medio de imanes, por peso, por resorte.
Bueno, ahí es un tema muy avanzado, ya estamos hablando ya de términos mayores. Es verdad que se puede producir energía infinita, pero con imanes. Ya llegamos a otro capítulo que más adelante podríamos llegar. Ya, sí podríamos algún rato hablar en una próxima, dice. Cuando hacemos una prueba de aislamiento y tenemos un aislamiento, ¿hasta cuántos megaómetros podría trabajar? Igualmente, ahí estamos hablando de otros términos ahí ya, que estamos hablando de ya que quieren medir puesta a tierra. Ya. Pero sería súper eficiente, sí sería suficiente. Energía volcánica, ¿cuál es el proceso para aprovechar esa energía? Eh, la tecnología aquí no hay. Islandia es un país volcánico, tiene energía de este tipo. Se aprovecha la energía calorífica y es lo mismo que sucede en la energía térmica, solo que es energía limpia, no es producida no produce mucha contaminación. Pero la mejor energía es la energía nuclear, ¿ya? Porque con una sola partícula se puede producir miles de megavatios, ¿sí? Eh, buenas noches, ¿podría explicar un poco de paneles solares? Sí podríamos hablar un poquito de paneles solares, pero sería en una próxima oportunidad. Eh, pero le adelanto un poquito ahí. Bueno, los paneles solares básicamente dependen de la ubicación y el lugar donde se vayan a colocar. Eh, Básicamente, el sol, hay un HSP, que es la hora solar pico, ¿sí? No es todo el día, ¿sí? El sol obviamente no se encuentra en un solo lugar, cambia de un lugar a otro a lo largo del día. Entonces, la mejor forma sería un seguidor solar, por ejemplo, que le pueda dar seguimiento. Es decir, a medida que va cambiando la ubicación del sol, el panel se va moviendo, pero simplemente el momento de que le agrego algo adicional, como el movimiento del panel, ya me encarece el proyecto. Sí, entonces aún no es una tecnología muy explotada en el país y los paneles son un poco costosos, por eso desarrollar esta tecnología es un poco costosa en este país. Agradezco de antemano la presentación, las preguntas están muy interesantes, la verdad que me quedaría todo el tiempo hablando de energía eléctrica porque es una de mis pasiones. Y considero yo que si existe una próxima oportunidad, podríamos hablar en tema de energías renovables y ese tipo de cosas que realmente es interesante. Y obviamente lo que les facilitaría es que ustedes aprendan un poco más de este tipo de cosas. Adicional a eso, eh, realmente debemos cambiar la cultura que tenemos. eh, no pensar como el empírico, sino que pensar ya como los futuros tecnólogos, los futuros ingenieros que van a existir en la República, que no van a cerrar un neutro con tierra solamente por el hecho de que se debe hacer así o porque todo el mundo lo hace, o no van a unir la tierra de afuera con la tierra de adentro, sino que van a decir técnicamente por qué lo van a hacer. Entonces, dejo al moderador para que continúe. Muchas gracias, Magíster Córdoba. Muchas gracias por su presentación. Muy interesante, muy amena en relación a las preguntas y con gusto le tendremos de nuevo. Chicos, Gracias. agradecida con ustedes también por su presencia y que tengan una excelente noche. Ya hemos finalizado por el día de hoy.